Buenas noches, bienvenidos a esta charla coloquio sobre salud y deporte infantil y juvenil patrocinada por el Hospital Polusa. Esta charla se enmarca dentro de las actividades previas al segundo medio maratón Ciudad de Lugo organizado por El Progreso y que tendrá lugar el 13 de mayo. Como el propio nombre de la charla indica, intentaremos adentrarnos en esa dualidad que es el deporte y también la salud. Para eso contamos con deportistas de élite y con profesionales médicos también de élite. Tenemos paso a presentárselos a don Juan Carlos González Juanatey, es el jefe del Servicio de Cardiología de Lula y responsable de la Unidad de Cardiología del Hospital Polusa. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con Borja Álvarez, nadador del Club Fluvial, campeón gallego por edades, en innumerables ocasiones se proclamó campeón gallego absoluto por primera vez en 2011, con 15 años de edad. Buenas noches. Con Angie Cardona, piragüista del Club Fluvial. Con este equipo logró la medalla de oro en el Campeonato de España de Invierno en la categoría C1 Sub-23. Buenas noches. Con Paula Ferreiros Fernández, campeona de España en la categoría promesa en el 2013 en los 400 metros. Buenas noches. Buenas noches. Y con Silvia Ferreiros, jugadora de baloncesto del Ensino, que en su currículum deportivo figura pues que fue por 2 veces campeona de Copa Galicia y está ahora comprometida con la Universidad Americana de Baltimore. Buenas noches. Bueno. Para empezar ya este coloquio, empezamos preguntándoles a los deportistas de élite que tenemos aquí. Queremos conocer cómo se enfrentan los jóvenes pues, a la práctica de deportes de competición y alto nivel. Por eso me gustaría que todos vosotros nos comentarais un poco pues, cómo es vuestra rutina de entrenamiento, cómo es un día en vuestra vida. Empezamos por Paula. Bueno, la rutina que yo llevo, digamos, en los últimos 2 años cambió mucho porque estaba estudiando en la universidad, acabé hace poco, entonces digamos que mi día a día va en función también en ese momento en la universidad de las clases que tenía, y como es un deporte individual, pues siempre me he podido adaptar a entrenar más pronto, más tarde, por la mañana o por la tarde, en función de las clases que tenía. Ahora que estoy empezando a trabajar y también a estudiar para una oposición, pues también me organizo en función del horario que tengo y tengo más disponibilidad que habría en otro deporte. Entonces, se podría decir que varía cuando ya entras en un nivel de alta competición, ¿no? Digamos que siempre, al intentar buscar el máximo rendimiento, siempre intentamos buscar el horario que sea, a ser un deporte en exterior, buscar un horario que siempre nos convenga más para que las condiciones sean más óptimas para el entrenamiento. Sí. Silvia, ¿cómo es tu pues, rutina? La mía pues siempre ha sido bastante parecida porque me tengo que levantar todos los días a las 8 para ir a clase y después voy a comer y ya me tengo que poner a estudiar porque a las 8 siempre tengo el entrenamiento y la verdad es que es un horario que es bastante bueno para mí porque así me da tiempo a estudiar y luego cuando vuelvo para casa ya, o si tengo examen al día siguiente, pues tengo que seguir estudiando y si no, pues ya descanso. Borja. Bueno, la mía varió con los años, como con todos los deportistas, sobre todo al entrar a la universidad. Ahora mismo estamos haciendo 9 sesiones, 9-10 sesiones a la semana, doblamos 3-4 días. Y bueno, es entre las clases y los entrenamientos es complicado llevarlo todo bien luego. Pero bueno, de media unas 2-3 horas los días que hacemos una sesión y 4,5-5 horas al día los días que hacemos dos sesiones. O sea que bueno, es complicado, pero bueno. Angie. Bueno, pues yo vine aquí a Lugo fue como en cuestiones más de estudio y eso, pero entonces yo ya hacía piragüismo en Colombia. Entonces pues me enteré que mi entrenador Román venía para acá y pues ya pude como buscarle el hilo y eso para meterme más aquí en el club y pues ahora pues pude adaptar mis estudios también con los entrenamientos, pero ahora pues entreno más y adapté un día para estudiar.
Esta pregunta va ya para Juan Carlos González Juanatey. El deporte evidentemente es muy bueno para la salud cardiovascular. ¿Practicada en la edad juvenil ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares? Sí, bueno, aquí tenemos un ejemplo de deportistas jóvenes y de élite, ¿no? Lo cual pues es un ejemplo para todos, para la sociedad. Todos sabemos que el deporte es salud y es salud en general, y en nuestro ámbito, sobre todo en los niños y en los jóvenes, tenemos que saber que, por ejemplo, en la población gallega, pues casi un 25% de nuestros niños son obesos. Eso es una catástrofe para una sociedad, ¿no?, como la nuestra. De tal manera que hacer deporte es no solamente salud, sino que sería obligado, sobre todo en los niños y en los jóvenes, porque hace que el futuro de esos niños y jóvenes sea un futuro mejor, tengan menos problemas en la edad adulta. Eso lo sabemos, por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, lo sabemos, la enfermedad cardiovascular empieza en la juventud, ¿no? Si tú has hecho mucho deporte cuando eres joven, esa memoria de tu sistema cardiovascular se va a trasladar a tu edad adulta y vas a tener un riesgo menor. Por lo tanto, todos los niños y jóvenes deberían hacer deporte planificado, supervisado, y bueno, un tema como la obesidad, que está relacionada con todas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, pues es una plaga en este momento en nuestra sociedad. En esa línea de revisarse, etcétera, ¿qué aportan los chequeos cardiovasculares? Y a edades tempranas, no sé si es bueno. Sí, bueno, realmente los niños están muy controlados en la edad pediátrica por sus pediatras, es decir, pasan todas sus revisiones y realmente desde el punto de vista del diagnóstico de alguna enfermedad congénita que afecte al corazón, es decir, desde ese punto de vista están muy controlados. Cuando tú en esa edad, pues eso, un joven va a hacer deporte competitivo y competitivo a un alto nivel, como deportistas de élite, pues normalmente los clubes, las federaciones, hay muchas federaciones que están estructuradas para que pues esos jóvenes pasen una revisión de vez en cuando, hagan una revisión básica desde el punto de vista de la salud, que incluye pues es una exploración física y que se le haga pues un electrocardiograma al menos una vez que vea que todo está dentro de lo normal. Después, para la planificación del ejercicio y del entrenamiento, hay muchos entrenadores y hoy en día más, y sobre todo de determinados deportes, donde las pruebas, y la prueba de esfuerzo y la prueba que valora la capacidad funcional y la capacidad cardiovascular, un poco es una prueba que nos permite definir muy bien a lo largo de la temporada pues un poco la carga de entreno, y que muchas veces es algo que muchos entrenadores utilizan para asesorar, ¿no?, a sus deportistas, y que la utilizan en ese sentido. Por lo tanto, bueno, es una ayuda importante en el diagnóstico, en la planificación del entrenamiento. Os quiero preguntar a vosotros, a los deportistas, pues ¿cómo lleváis los reconocimientos médicos? ¿Cada cuánto tiempo los hacéis? ¿Cómo van? Angie. Bueno, pues también como depende de la competición, y pues más que todo se hace a principio de temporada, digamos como enero o así, para hacer como una comparación entre el principio del año, de cómo estás, y digamos a mediados del año, de que es como el intermedio, y a final de año. Bueno, en nuestro caso la verdad es que no hacemos reconocimientos médicos como tal periódicamente. En casos puntuales, como puede ser una bajada de rendimiento o algún problema, que te encuentres mal o algo, sí que realizamos algún tipo de chequeo, pero de forma periódica no realizamos ninguno. Paula. Pues a nosotros realmente para realizar la ficha, por ejemplo, no nos piden ningún tipo de reconocimiento médico. Sí que es verdad que a nivel personal llevamos un control, hacemos analíticas para controlar cómo estamos, y hace poco, por ejemplo, hice una prueba de esfuerzo, pero bueno, es todo a nivel personal para controlar uno que esté bien para poder seguir haciendo deporte, y como decía él, para controlar algunos valores que junto con mi entrenador analizamos para luego poder mejorar en algunos aspectos en los entrenamientos.
Silvia. Yo los reconocimientos médicos me empezaron a pedir que los hiciese hace 2 años porque ya empezaba a entrenar con liga femenina y tal, y entonces ya preferían llevar ellos tener los datos y tal, porque antes para la ficha me requerían solo que me fichase, o sea, que me firmase la ficha un médico de cabecera y ya está. En el deporte son importantes muchas cosas, una de ellas la resistencia física. Exactamente, para mejorar en eso, en la resistencia física, ¿qué hacéis en vuestro día a día? ¿Qué parte de la rutina del entrenamiento es dedicada a esa línea, Paula? Hombre, en mi caso particular en el atletismo es una parte muy importante, evidentemente, y la trabajamos todo el año, pero más a conciencia al principio de temporada, que es cuando más horas le dedicamos a la resistencia física. Silvia. Yo la verdad es que he tenido la suerte de que desde muy pequeña estuve a punto de atletismo, entonces pues ya en atletismo coges una resistencia que no te da otros deportes, entonces pues vas ya bien preparado, pero por ejemplo en los entrenos de Liga Femenina 2 ya tienen programado un día para hacer entrenamiento físico, pero de todas formas ya los entrenamientos ya tienen una exigencia que acabas cogiendo resistencia física. Andy. Bueno, pues nosotros es prácticamente igual como atletismo, es más, bueno, depende de la disciplina, ¿no? Pero nosotros es como un proceso con los años, es como la acumulación de kilómetros y eso que vas tomando más resistencia, es más trabajo de kilómetros y acumulación. Borja. Bueno, nosotros, al igual que cualquier deporte individual, la resistencia es prácticamente el 90% de la práctica del deporte. Entonces, los entrenamientos van dirigidos hacia ello. Nosotros empezamos a principio de temporada con una base más aeróbica para poder asimilar mejor la intensidad y los metros de calidad luego que hacemos en las partes finales, ya cuando está más cerca la competición, pero sí que es verdad que la resistencia es, junto con la velocidad y la fuerza, son la base del deporte. Entonces, casi todo el tiempo. Estamos hablando, Juan Carlos González, Juana Tei, de eso, de la resistencia, de cómo practicar, qué ejercicio hay que practicar para llegar a tener más resistencia física. Pero ¿qué precauciones hay que tener? ¿Cómo hay que cuidar nuestro corazón para no esforzarlo demasiado, etcétera? Yo creo que a nivel competitivo, como tenemos aquí estos ejemplos, el ejercicio está muy planificado, ¿no? Es decir, está muy pensado por parte de los entrenadores, donde, como bien decía, ahora la parte aeróbica al principio de la temporada y esa carga aeróbica es muy importante, porque eso es lo que te va a dar el fondo, pero evidentemente hacer los ejercicios estáticos, los ejercicios que te van a complementar ese fondo y la resistencia, pues es fundamental, ¿no?, en la planificación del ejercicio y del entrenamiento. Desde el punto de vista cardiovascular, pues bueno, todos sabemos que a nivel general la base aeróbica es la que más impacto tiene sobre eso, pero también sabemos que los ejercicios de fuerza son ejercicios que hoy en día pues se tienen que combinar, porque esa combinación de lo aeróbico y lo estático es lo que combinado da el mayor beneficio desde el punto de vista cardiovascular, aunque en un deportista de élite eso está muy planificado, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿cómo afecta a la práctica deportiva a nuestro organismo? ¿Cómo cambia? El deporte hace un efecto muy positivo sobre el sistema cardiovascular, a nivel general. Todos los efectos son positivos. Desde el punto de vista de la adecuación de ese sistema cardiovascular a esa carga de ejercicio, de actividad, que lo que hace es que, por ejemplo, pues, el corazón se modifique de tal manera que sea mucho más efectivo en su funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todos sabemos que un deportista de competición tiene su frecuencia cardíaca más baja, su corazón es más efectivo, que en cada latido expulsa más sangre que una persona que no esté entrenada, ¿no? Y ese gasto cardíaco, esa capacidad de expulsar más sangre, hace que pues, en reposo tenga frecuencias más bajas, porque su mecánica del corazón es mucho más efectivo. Las arterias, por ejemplo, que es por donde circula la sangre, también son más elásticas, es decir, aumenta la elasticidad arterial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esas arterias, cuando le llega la sangre que impulsa el corazón, se adaptan mucho mejor a la sangre que llega, de tal manera que
las subidas y las bajadas de la tensión arterial pues son menores, se amortiguan, y eso tiene un efecto muy positivo sobre el corazón y la circulación coronaria. Sobre la circulación coronaria, sobre el metabolismo en general, es decir, sobre el sistema cardiovascular, todos los efectos son positivos. Ejercicio es muy importante, lo estamos hablando, el deporte, pero ¿y la alimentación qué papel juega? También, ¿no? La alimentación es básica en un deportista, ellos lo saben, es decir, está planificada, y esa alimentación, pues bueno, tiene que venir dirigida a ese consumo de calorías que ellos hacen de forma habitual, diario, y que tiene una base importante. Evidentemente los hidratos de carbono es la gasolina que utilizan el deportista. Realmente el deportista acumula muy poca grasa en base a los hidratos de carbono que consume. Una persona que no haga deportes y consume muchos hidratos de carbono, eso se va al músculo y luego se va a la grasa, es decir, la práctica totalidad se va a la grasa. Por lo tanto, en los deportistas el hidrato de carbono es muy importante porque es la gasolina que va a consumir diariamente. Luego las proteínas son muy importantes y los suplementos, ¿no? En el sentido de las vitaminas, los minerales, son muy importantes para que esa dieta sea equilibrada y no tengan déficits. Os voy a preguntar ahora a los deportistas cómo cuidáis vuestra alimentación. Borja. Bueno, en mi caso, recientemente ahora empecé a trabajar con una nutricionista para poder, bueno, pues como dijo Jonatey, poder controlar todos esos parámetros y maximizar luego una parte tan importante como puede ser la alimentación en la vida de un deportista para poder alcanzar el mayor rendimiento. A nivel, bueno, de equipo en general, pues las pautas básicas, comer sano y no consumir pues grasas procesadas y todos los alimentos ultraprocesados son las pautas básicas, pero bueno, siempre viene bien llevarlo, si estás comprometido al 100% con un entrenamiento, llevarlo un poquito más allá para poder maximizar luego pues, el rendimiento. Angie. Bueno, pues como él dice, yo también venía trabajando anteriormente con una nutricionista que pues estaba súper pendiente de la alimentación desde que básicamente me levantaba, entrenaba y me acostaba. Incluso pues me explicaba más o menos el proceso de la digestión entre cada entrenamiento, entre cada sección. Entonces más o menos como la distribución de alimentos que podría tener, qué tan pesados eran y así antes de ir a dormir y así para tener una buena recuperación y proceso de lo que comiera. Silvia. Yo no mido estrictamente lo que como, pero tampoco me pasa, pero también tengo la suerte de que me ayuda mi madre, entonces pues puedo comer saludablemente. Paula. Bueno, en mi caso sí que es verdad que no llevo una dieta estricta, así que intento pues lo básico, no comer de todo, saludable y no cometer excesos. Sobre todo en determinadas épocas del año, también por la modalidad y por el deporte que practico, hay un momento en el año en el que necesitas estar más fino. Entonces en ese momento sí que incluso te controlas más porque necesitas afinar para poder tener el cuerpo a punto, y sí que es verdad que cuando estás controlando la alimentación notas el cuerpo diferente, notas que entrenas, tienes una vitalidad que igual no tienes si estás comiendo mal, incluso ordenado en cuanto a horario también, se nota mucho la diferencia. Y luego, como hablaba antes, la suplementación, en mi caso por ejemplo, que tengo el hierro bastante bajo, pues sí que tengo que tomar suplementación de hierro y vitaminas para poder recuperar todo lo que pierdo con el esfuerzo que realizo en los entrenamientos. Quería apuntar algo. Sí, bueno, ahí apuntando alguna cosa en ese sentido, por ejemplo, pues bueno, muchos deportistas en el ámbito del atletismo que tienen una ferropenia, es decir, un déficit de hierro casi de forma crónica y necesitan suplementos. Y esos suplementos son muy importantes porque a la hora del rendimiento pues realmente son fundamentales, ¿no? Y apuntar lo de las grasas, ¿no? Es decir, a nivel general, lógicamente, pues sabemos que las grasas son un porcentaje de nuestra dieta, pero siempre tenemos que tratar
de que esas grasas sean grasas buenas desde el punto de vista vascular, ¿no? Cardiovascular, y que son fundamentalmente las grasas que no son saturadas, que son grasas poliinsaturadas, que tienen alto componente, sobre todo de origen pues, vegetal bueno, y de los pescados, los omega 3, es decir, que yo creo que desde ese punto de vista todos tenemos el concepto. Evidentemente un deportista de competición tiene una dieta que él sabe, ¿no? Yo creo que cada uno sabe perfectamente cuando le llega a la competición, cuando no, cómo tiene que estar, pero a nivel general muchas veces gente que hace deporte y tal, yo creo que el deporte es fundamental, pero si no lo complementas con la dieta, pues al final tienes un déficit, ¿no? Como deportistas se os supone una forma física superior, pero no sé si os preparan tanto en lo mental. Tenéis unas agendas de entrenamiento, estudios, trabajo, lo que tengáis. ¿Cómo manejáis las situaciones de estrés, de estar saturados, Paula? Bueno, hay situaciones complicadas y creo que también se aprende con los años a conocerse a uno mismo y a conocer sus nervios y a conocer sus tensiones, porque a veces no sabes cómo controlarlo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es coach deportivo y sí que empecé a trabajar con él precisamente por eso, porque veía que el entrenamiento mental que tenía no tenía. Entonces no era capaz de controlar en algunas situaciones de estrés. Era consciente de que psicológicamente me restaba en vez de me sumaba, porque cuando todo va bien es muy fácil dar el 100%, pero cuando te empiezas a encontrar con baches y baches, o tienes una lesión, o en mi caso, por ejemplo, que cojo muchos virus y me encuentro muy débil, pues saber volverme a recuperar y volver a pelear y volver y volver y volver. Pero también es un trabajo que a veces te dan consejos, pero hasta que los vives y los interiorizas no aprendes. Pero sí que es verdad que el trabajo mental, el entrenamiento mental es muy importante, pero es algo que hoy en día creo que todavía no se tiene muy en cuenta. Por lo menos en mi caso nunca realicé hasta que empecé a trabajar con el chico este, nunca había pensado en realizar un entrenamiento de este estilo. No sé, Silvia, si en tu caso es igual o parecido. Yo los momentos en los que más estresada estoy y porque me estreso mucho por culpa de los exámenes, sobre todo este año que estoy con segundo de bachillerato, pero la verdad es que el baloncesto realmente es mi vía de escape para los nervios y todo, entonces lo voy llevando mejor, pero también me ayuda mucho hablar con mis amigos y pasar tiempo con ellos realmente te ayuda, porque a mí por lo menos me sube un poco los ánimos cuando estoy así un poco baja. Borja, ¿cómo te pasa a ti? Bueno, a ver, tal como dijo Paula, es muy fácil llevar una actitud positiva, tener una actitud positiva cuando las cosas salen bien. El problema es cuando acumulas, sobre todo, un periodo de tiempo en el que las cosas no salen y no ves los resultados y te esfuerzas y los resultados no salen. Pues hay momentos duros, realmente duros. Pero en mi caso, y bueno, supongo que mucha gente será así, el entrenador juega un papel primordial a la hora de poder sobrellevar estos momentos. Y también, como bien dijeron antes, poder evadirte un poco de lo que es la competición y el estrés de decir, tengo, en mi caso, unas marcas y tengo que cumplirlas, tengo que bajarlas, es muy necesario para poder seguir adelante. Tener esos momentos de evadirte de todo y de conocerte, según vas pasando en los años, va mejor, es fundamental para poder seguir el día a día. Y, bueno, sobre todo la figura de los amigos, del entrenador, toda la gente que te pueda evadir un poco de lo que es el proceso, es fundamental. Angie. Bueno, pues para mí lo que ha sido más como lo psicológico no ha sido tan duro para mí a la hora de competir o a la hora de estar en los estudios o test o lo que sea, porque siempre, a pesar de estar como en el alto nivel, siempre he pensado más como en ser una persona normal, así no lo sea, por decirlo, ¿no? Porque eso son cosas que también pues te van llegando a la cabeza y te empiezas a clavar mucho en algo que puede que es tu vida, pero también tienes que llevar otras cosas que también son importantes.
y si te dejas llevar mucho por eso, pues te vas a encerrar en un círculo en el que te vas a volver loco, porque también hay otras cosas por hacer y en que distraer la mente. Y así yo pienso que así podemos ser un poco más tranquilos a la hora de competir, obviamente estar concentrados, pero podemos ser más tranquilos y llevar más esas cosas. Desde el punto de vista médico, no sé si el estrés influye en todo lo que tiene que ver con salud cardiovascular. Sí, bueno, el estrés es un elemento negativo, ¿no? Es decir, el estrés agudo en un momento puntual me ayuda para una situación de emergencia puntual, pero de forma crónica eso acaba repercutiendo sobre el rendimiento de forma negativa, y sobre el aspecto cardiovascular, pues bueno, sabemos que el estrés es un factor de riesgo cardiovascular, como lo es el tener el colesterol alto o fumar, por ejemplo. Pues bueno, desde el punto de vista del manejo del estrés, pues sí, evidentemente recomendamos que el estrés se disminuya, porque eso tiene un impacto sobre lo cardiovascular. Para un deportista, pues bueno, yo creo que lo han dicho antes, hoy en día la asesoría desde el punto de vista de cómo canalizar ese estrés, yo creo que es lo más importante, ¿no? De ahí pues esos grupos de psicólogos o de personas que están un poco relacionadas con esa canalización del estrés en un deportista de competición, que yo creo que es fundamental. Estamos en esta charla intentando pues eso, hablar del deporte juvenil e infantil. Sois todos muy jóvenes. ¿Cómo fueron vuestros comienzos? ¿Por qué empezasteis? ¿Con qué edad? ¿Qué os llevó a practicar deporte? Paula. Bueno, yo siempre me gustó muchísimo el baloncesto y yo empecé con el baloncesto. O sea, nada que ver, nada cuando era pequeña indicaba que yo pudiera empezar en el atletismo. Pero cuando era pequeña, jugando, pues mi entrenador me decía: no te dejo subir con las mayores si no haces atletismo, porque precisamente lo que decía antes mi hermana, que ganas esa resistencia en atletismo, ¿no? Y yo, bueno, pues venga, pues me apunto. Y me apunté y poco a poco me fue enganchando. Al primer día no quería rodar más de 5 minutos, pero luego poco a poco le vas cogiendo el gusto, y al final, cuando llegó el momento de decidir, pues mira, dejé el baloncesto apartado y me empecé a dedicar al atletismo. Fue primero por casualidad y luego ya porque le coges gusto y disfrutas, entonces eliges. ¿Cómo fue para ti, Silvia? Yo la verdad es que recuerdo toda mi vida pegada a un balón, pero también es gracias a mi hermana, porque claro, yo veía siempre a mi hermana jugando y entonces pues yo también quería jugar y me apunté ya desde muy pequeña y estuve compaginándolo con el atletismo mucho tiempo, pero al final me decanté por el baloncesto porque es un deporte que te sientes bien, porque además estás más acompañado y tienes unos valores que no te dan otros, yo creo. Angie. Bueno, pues yo empecé como a los 8 años más o menos, pero he pasado por muchos deportes, entonces pues puedo decir que desde muy pequeña me gustó todo. Y hasta hoy también me sigue gustando todo, solo que pues mi prioridad ahora es el piragüismo. Entonces pues no tengo que decir que me haya gustado uno menos que el otro. Borja. Bueno, yo en mi caso, como el 100% de las personas que practican natación, empiezas pues, en los cursillos de toda la vida, en los cursillos públicos de hecho, y bueno, pues según fui empezando y me fue gustando, me ofrecieron la oportunidad de incluirme en un equipo y van pasando los años y hace ya 14 años que me metí en el equipo. Entonces, pues bueno, de pequeño sí que hacía otros deportes, es verdad, pero nunca me llamaron tanto como me llamó la natación. Es un deporte muy duro y si no te gusta y no lo vives, es imposible de asumir el sacrificio que te supone tantas horas de entrenamiento. Entonces va por vocación. Todos los deportistas que llegan a una edad adulta en natación es por vocación. Ya que lo mencionas, Borja, sacrificio, ¿cómo llevas esa parte en tu vida? Bien, o sea,
no es, para mí a mí no me supone un sacrificio, porque si realmente te gusta y lo vives, lo haces con mucho gusto. Pero también te digo que es imposible, si no lo vives, asumirlo, porque son muchas horas y es muy duro. Porque, bueno, a diferencia de otros deportes, en la natación no hablas con nadie, estás solo, al final vas contando baldosas en una piscina. Entonces son horas y horas y horas de dar vueltas y es muy duro. Si no te gusta y no lo vives, no puedes conseguirlo. Pero ya te digo, a mí no me supone ningún sacrificio. No me supone ningún sacrificio pues levantarme igual un día a las 6 de la mañana para ir a entrenar, o no ir a algún sitio porque tengo que entrenar, o no irme de vacaciones porque tengo un campeonato en verano. Esas cosas no, porque es lo que me gusta. Entonces, pues no me suponen. ¿A ti, Angie, te supone un sacrificio? No, igual, pues es algo, como él dice, es algo que a uno le gusta y pues si fuera un sacrificio, pues sería algo más como un pasatiempo, así. Entonces, pues como él dice, si te gusta, pues lo disfrutas y ese disfrute se le podría llamar sacrificio sin serlo. Paula, ¿cómo es en tu caso? Bueno, en mi caso, la verdad es que no me imaginaría cómo sería un día a día mío sin hacer deporte. O sea, no sabría levantarme y tener toda la tarde entera. No sabría qué hacer con tanto, o sea, y mi cuerpo me lo pediría, moverme y salir a correr o salir, no sé, me parece, no concibiría mi vida sin el deporte. Entonces, sacrificio, sí, entrenando te tienes que sacrificar y tienes que luchar, y lo más duro es cuando te dan palos en el sentido del deporte, ¿no? De que luchas muchísimo por una cosa y igual no la consigues, o pasan tiempo, igual hay algo que quieres conseguir y no lo consigues, pero luego un día te sale una cosa bien y luego otra, y igual otra mal y luego otra bien, pero vas disfrutando. O sea, yo por lo menos si estoy en la pista es porque disfruto. No es por otra cosa, es sacrificio. Sí, una persona que no hace deporte diría, Dios, menudo sacrificio, pero yo disfruto allí, entonces es mi vida. Mi forma de vida es allí y estoy feliz allí, no me parece un sacrificio tampoco. Silvia, para ti es un poco lo que dijeron ellos, porque a mí, por ejemplo, cuando me dicen si Silvia sale, está no sé qué, a mí digo, no, voy a entrenar, pues a mí realmente no me duele tanto como les puede doler a otros, porque voy a hacer lo que me gusta. O sea, yo realmente no concibo mi vida sin el baloncesto, porque es donde me lo paso bien y realmente no podría vivir sin el baloncesto. O sea, también para estudiar y todo, o sea, yo no podría estudiar sin ir a entrenar porque explotaría. Hablando un poco de deporte, cada vez parece que está más de moda el running, bueno, lo que ahora se llama running, el correr de toda la vida, pero ¿es un deporte, a pesar de que esté de moda, que es apto para todo el mundo o hay que tomárselo más con calma? Bueno, realmente es muy bueno que esté de moda, porque eso ha hecho que mucha gente se haya empezado a mover y que haya empezado a hacer deporte, y además es un deporte sencillo, porque uno solamente tiene que coger una camiseta y unas zapatillas y salir, y no dependes de nadie. Por lo tanto, es muy bueno. Ahora, sí es cierto que, bueno, no cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, si uno pues tiene su edad, ¿y qué edad podemos decir? Pues si yo tengo más de 35 años, por ejemplo, no he hecho deporte nunca. Tengo algún factor de riesgo cardiovascular, pues soy hipertenso, tengo el colesterol alto, tengo algún antecedente de enfermedad cardiovascular en mi familia, pues no es malo que vaya a mi médico y que haga que mi médico me vea y que me diga que estoy bien y cómo debo empezar a hacer el deporte. Lo que no puedo hacer es salir a correr y correr de cualquier manera, porque eso es lo que nos da los problemas, ¿no? Cuando vemos los problemas graves, siempre, claro, los problemas graves en el deporte son muy mediáticos, ¿no? Y en el running, en las medias maratones, en las maratones, pues evidentemente eso lo que vemos hoy en día lo vemos en tiempo real en la televisión, ¿no? Nos lo retransmiten en directo. Siempre, muchas de las ocasiones, son personas pues bueno, que no estaban preparadas para hacer ese deporte, que no estaban preparadas para ese nivel de exigencia, y yo creo que bueno, uno tiene que hacer las cosas con sentido. Es muy bueno hacer deporte, muy bueno, pero hay que hacerlo siempre con sentido. Y una ciudad como la nuestra, que es Lugo, que además esta cultura del deporte que hay en Lugo es un ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo en Lugo donde
hay muchos deportistas, hay muchas especialidades de deporte. Es muy fácil hacer deporte, hay muchas infraestructuras en la ciudad para poder hacer deporte, está al alcance de mucha gente y hay muchos ejemplos de gente, pues bueno, como aquí tenemos, de deportistas de competición con muchos equipos, con muchas estructuras. Yo creo que esto es animar a la gente para que haga deporte y siempre con una planificación de ese tipo, ¿no? Poco a poco, y si yo tengo alguna duda, que me vea mi médico, que eso no es tan difícil, me diga como que estoy bien y cómo puedo empezar a hacerlo, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones puede producirse en nuestro cuerpo que, bueno, con la práctica no controlada del deporte? Pero muchos tipos de deporte. Yo no soy médico deportivo, pero bueno, yo soy cardiólogo y me dedico al deporte. Desde el punto de vista del aparato locomotor, lógicamente muchísimas lesiones, ¿no? Muchísimas lesiones de poder empezar a hacer una actividad deportiva sin una preparación determinada. Bueno, pues, los médicos deportivos, los traumatólogos están sus consultas llenas de problemas de ese tipo. Desde el punto de vista cardiovascular, claro, yo si tengo una lesión, un ligamento, pues claro, me la trato, pero si tengo un problema cardiovascular es lo que decía antes, es decir, yo no estoy adaptado y de repente me pongo a correr una maratón, pues puedo tener un problema grave. Problemas graves son muy poco frecuentes, pero existen. Por lo tanto, sí que existen problemas, y desde el punto de vista cardiovascular, por supuesto, a partir de una edad determinada, más, porque nuestro riesgo es mayor. Por lo tanto, siempre tengo que hacer las cosas bien planificadas para evitar todos esos problemas, ¿no? Desde el punto de vista articular, osteoarticular y también desde el punto de vista cardiovascular. Os pregunto ahora a los deportistas, lo comentabais antes que no es para vosotros un sacrificio, sino que es vuestra vida, pero ¿no se os hace difícil cuando, siendo tan jóvenes, vuestros amigos salen o lo que sea y vosotros os quedáis o durmiendo para rendir mejor o entrenando directamente, Paula? Hombre, en mi caso también muchas de las relaciones personales que tengo, muchos de los amigos que tengo están también en el mundo del atletismo. Entonces vas a la pista y estás con amigos también. Y duermes para ir a una competición al día siguiente, no saliste por la noche, pero al día siguiente estás en un campeonato y ves a mogollón de gente que te hace tanta ilusión, o más que si ves a gente por la noche. Entonces no me parece que no estoy restando una cosa por la otra, no estoy restando mi vida social. Lo que pasa es que mi vida social o mi círculo de amigos está en un ambiente diferente. No dejo de tener... Ese salir por la noche igual es ir a un campeonato gallego, ir a ver a todos mis amigos, o ir un fin de semana a una liga con mis amigas, que son mis compañeras, pues son mis amigas. Entonces también son lugares diferentes. ¿Por qué pasarlo bien tiene que significar salir por la noche y beber? Me parece una tontería. ¿Por qué no significa ir un fin de semana a competir a Vigo y encontrarte con todos los amigos allí y competir, correr o jugar a baloncesto o nadar o hacer piragüismo o el deporte que sea? Es un concepto que dices, lo estás sacrificando. ¿Cómo estoy sacrificando? Igual tú estás sacrificando no salir a correr con tus amigos, que es algo muy guay. Entonces es un punto de vista diferente. Y yo además al día siguiente me voy a acostar pronto y el día siguiente me voy a encontrar bien y no voy a perder la mañana tampoco. Entonces... Con eso que dices, de verdad que lanzas pues un mensaje positivo de que el deporte pues a lo mejor pues te aleja de otros hábitos, ¿no? Sí. No tan saludables. Sí, también, evidentemente, cuando haces deporte y buscas que tu cuerpo esté al 100% para tu rendir, pues ya te alejas de mogollón de hábitos que igual por aburrimiento, igual incluso por aburrimiento los tomas, o porque es costumbre salir y beber. ¿Qué sentido tiene eso? Para mí no lo tiene. Silvia, ¿opinas igual? Sí, porque además, sobre todo, yo que dejo, o sea, es un deporte de equipo, pues muchos de mis mejores amigos juegan al baloncesto y realmente son personas que comparten tus mismos gustos, y entonces pues acabas llevándote mejor que con otras personas que no comparten tus gustos, y muchas de las horas que sacrificas para viajar y jugar partidos, pues puedes ver a jugadoras de otros equipos que son tus amigas y que hace mucho que no los ves, y realmente pues al final te compensa, y tus amigos que no hacen tu deporte, o por ejemplo los de clase, si realmente son tus amigos, no van a dejar de ser tus amigos porque comprenden tu situación. Entonces pues no me supone ningún sacrificio. Y por este lado, Angie, ¿qué te parece? Bueno, pues
Yo pienso que si uno viene trabajando en el alto nivel y eso, no es necesario que salgas a disfrutar que necesariamente sea salir a tomar alcohol o es como dice ella, hay muchas más cosas que puedes hacer y también si estás enfocado en ciertas cosas, pues ya habrá tiempo para lo demás y pues tú pones primero lo que estás haciendo y ya lo demás vendrá. Borja. Bueno, un poco lo que dijeron cualquiera de los deportistas. Al final, tú las relaciones personales que tienes las desarrollas con las personas con las que pasas el tiempo. Si estás 4 horas, bueno, 3, 4, las horas que sean al día, con unas personas entrenando, al final es con esas personas con las que vas a tener mayor confianza y van a ser tus amigos o lo que sea. Entonces, tu diversión es estar con ellos, es hacer lo que te gusta y si encima es saludable y es bueno para ti, es a modo de, bueno, de comentar un poquito, pero es que es lo que dicen ellas tal cual. Desde el punto de vista médico, ¿cómo influyen los malos hábitos nocturnos de alguna juventud en su salud cardiovascular? Bueno, tenemos un problema grave, como antes decíamos que la obesidad es una plaga entre los niños en Galicia, pues el consumo de alcohol, por ejemplo, pues es verdaderamente un problema de salud pública muy importante en este momento. Y en los jóvenes, pues realmente más, ¿no? Yo creo que ahí es donde se adquieren los hábitos para la vida y esto es un problema real, ¿no? El deporte es la vía que puede canalizar el que esos malos hábitos pues se puedan evitar, ¿no? Yo creo que, como los 4 han dicho, al final su vida está centrada en una actividad que no les pide hacer otra cosa, además, y se lo pasan estupendamente bien y, bueno, es lo más saludable desde el punto de vista de lo que nos impacta en nuestro día a día. Yo creo que el problema del alcohol es un problema principal en la sociedad y en los jóvenes, debería abordarse de forma seria porque, bueno, es un problema que crea muchos problemas en ellos de salud en el momento actual y en el futuro, lógicamente, para todos esos niños y jóvenes, ¿no? Damos por finalizada esta charla coloquia y les emplazo, como no, a que también participen en la que tendrá lugar el 8 de mayo y que será sobre el deporte en femenino. Quiero darles, como no, las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y a las personas que me han acompañado en esta mesa esta noche, Paula y Silvia Ferreiros, Juan Carlos González Juanatey, Borja y Angie Cardona. Muchísimas gracias a todos. Gracias.